Sánchez. Proveniente de Estados Unidos, específicamente del estado de Texas, era una mujer que mantenía una relación con un hombre llamado Scott. Después de varios años juntos sin mayores problemas, Oti quedó embarazada. Su esposo, Scott, mencionó que durante el embarazo, a Oti le diagnosticaron depresión posparto. Sin embargo, días después, los familiares mencionaron que el diagnóstico fue psicosis posparto, una condición que puede causar pensamientos delirantes y alucinaciones. Un año antes, a ella le habían diagnosticado esquizofrenia paranoica. Se rumorea que Oti dejó de tomar sus medicamentos antipsicóticos debido a los efectos secundarios. A pesar de todo, Oti logró manejar bien su embarazo y finalmente dio a luz a su bebé, llamado Coti. Después de semanas de enfrentar estos desafíos, Oti dejó a su esposo después de una pelea y se trasladó a vivir con su madre y primos. Aunque expresó en múltiples ocasiones que no la dejen sola con el bebé, no le hicieron caso ni la tomaron en serio. Aún así, permaneció en una casa donde había acceso a espadas. En una madrugada de domingo, la mujer de 33 años cometió un acto terrible al a su hijo pequeño y consumir partes de con un cuchillo para carne y 2 espadas. Se comió partes como el cerebro, la nariz y los dedos de los pies. Después de este acto desgarrador, Oti intentó quitar la vida. Todo esto sucedió mientras su hermana y 2 sobrinas de 5 y 7 años dormían en otra habitación. La familia se dio cuenta de lo sucedido y la hermana de Sánchez llamó rápidamente a la policía para informar del terrible suceso. Cuando la policía llegó, se encontraron con una escena espantosa. Según los agentes, Oti mencionó varias veces que el diablo la había obligado a cometer esos actos atroces contra su hijo, incluido el consumo de su cerebro. Oti Sánchez fue arrestada y más tarde fue declarada no apta para ser juzgada debido a problemas de salud mental. Fue ingresada en un hospital psiquiátrico bajo custodia estatal. No hay una conclusión definitiva para su caso, ya que fue sometida a evaluaciones y tratamiento psiquiátrico en lugar de enfrentar un juicio penal tradicional. En mayo del 2012 en Miami, Florida, Rudy Eugene llevó a cabo un ataque brutal contra un hombre sin hogar llamado Ronald Popo en un puente de la ciudad. La escena fue caótica y aterradora. Eugene se abalanzó sobre Popo con una ferocidad desenfrenada, usando sus manos como garras para arrancar pedazos de piel y tejido facial. Los transeúntes miraban horrorizados mientras el ataque continuaba sin piedad, con Eugene sumergiéndose cada vez más en un frenesí violento. La policía llegó al lugar en medio del caos y trató de detener el ataque, pero Eugene parecía estar completamente fuera de control. Fue un enfrentamiento desgarrador y desesperado mientras los oficiales luchaban por contener a Eugene, cuya fuerza y determinación parecían no conocer límites. Finalmente, en un acto de valentía y desesperación, un oficial se vio obligado a disparar a Eugene para detener el ataque, poniendo fin a la violencia pero dejando una escena de horror y destrucción a su paso. El caso del caníbal de Miami sacudió a la ciudad y al mundo entero, provocando un intenso debate sobre la violencia, la salud mental y el abuso de sustancias. Las preguntas sobre lo que llevó a Eugene a cometer un acto tan atroz siguen sin respuesta, dejando a la comunidad y a las autoridades desconcertadas y preocupadas por lo que podría impulsar a alguien a cometer un crimen tan brutal y sin sentido. Después del ataque, Ronald Popo, la víctima del brutal asalto, quedó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Los médicos lucharon por salvar su vida y brindarle la atención médica necesaria para tratar sus terribles heridas. Popo sufrió lesiones catastróficas en su rostro y otras partes de su cuerpo, y su recuperación sería un largo y difícil camino. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, Popo quedó con cicatrices permanentes y discapacidades físicas significativas como resultado del ataque. Su vida cambió para siempre en aquel fatídico día, y se convirtió en un símbolo de la brutalidad y la violencia que pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Aunque se mantuvo fuera del ojo público después del incidente, su historia continúa siendo un recordatorio impactante de los peligros y las tragedias que pueden surgir en la vida cotidiana. Anthony Morley fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su entonces pareja sentimental, Damian Oldfield. Previo al asesinato, sostuvieron relaciones sexuales y posteriormente Morley mutó algunas partes del cuerpo, como el muslo y el pecho de Oldfield, para luego junto con otros ingredientes y consumir parte de ese platillo, aunque no pudo terminárselo por razones desconocidas. Morley nació en 1972 en Bexley Place, Leeds, Reino Unido. Desde la adolescencia, enfrentó dificultades con sus preferencias sexuales.
A pesar de haber ganado el concurso Mr. Gay del Reino Unido en 1993, Morley siempre tuvo dudas sobre su orientación sexual, oscilando entre homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad. Aunque su sueño era convertirse en bailarín, también incursionó en la moda y la enseñanza de danza en Londres, tras ganar el concurso. Con el tiempo, regresó a Leeds y se convirtió en chef, trabajando en reconocidos restaurantes. Antes de convertirse en asesino, tuvo relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, aunque rechazaba su homosexualidad, lo que fue uno de los motivos de su crimen. Morley también luchó contra el alcoholismo y la agresividad. En una ocasión, atacó con un cuchillo a su expareja, Shaun Ward, y amenazó a los paramédicos con un rifle de aire comprimido. Según Steven Robinson, Morley también lo agredió, amenazándolo con quitarle la vida. El 23 de abril de 2008, Morley intercambió mensajes con Oldfield antes de encontrarse en su departamento. Durante la noche, cocinaron juntos y luego se acurrucaron desnudos para ver una película. Morley afirmó que se quedó dormido y al despertar encontró a Oldfield realizándole actos sexuales, lo que lo llevó a quitarle la vida, cortándole la garganta y apuñalándolo 30 veces. Luego, mutió su cuerpo, cocinó partes y trató de comerlas, pero no pudo hacerlo. Morley fue arrestado al día siguiente y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 30 años en octubre de 2008. La motivación exacta de sus acciones sigue siendo desconocida, aunque se especula que sus dudas sobre su sexualidad y un episodio de violencia en el pasado podrían haber contribuido. Un ciudadano británico, actualmente cumpliendo una condena en prisión por el asesinato de su amiga, confesó en una carta a un periódico sensacionalista del Reino Unido haberse consumido el cuerpo de ella después de desmembrarla. Paul Durant, un individuo de 44 años, envió la carta desde su celda en la prisión donde se encuentra recluido en la Costa Blanca al diario británico Daily Mirror, detallando el supuesto acto de canibalismo. El británico ya había admitido el asesinato de la joven Karen Durrell, pero los investigadores del caso no habían logrado localizar el cadáver. Después de quitarle corté su cuerpo en pequeños trozos y consumí todo lo que consideré comestible, confesó Durant. El británico, quien tiene una adicción a la heroína, afirmó que creía que Dios le había enviado a Karen con ese propósito y que recibía mensajes divinos a través de la televisión. El asesino caníbal, como lo han llamado, llegó a España con un pasaporte falso después de huir de la policía en Londres. Durant había sido detenido en el Reino Unido por intento de robo a mano armada, pero escapó mientras estaba siendo sometido a pruebas médicas en el hospital. Escalé el balcón y huí por miedo a volver a estar en prisión, relató el presunto caníbal, quien añadió que ha estado entrando y saliendo de la cárcel desde los 11 años. Cuando llegó a España, entabló amistad con la víctima y su pareja, Miles Lanning, de 37 años, quien comentó sobre el asesinato que Durant siempre estaba ensimismado y se reía solo por cualquier tontería. Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Tras la muerte de uno de sus hermanos, decidió cambiarse el nombre por el de Albert, posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos. Yamendex, en español significa «huevos con jamón», que tantos problemas le habían causado en uno de los orfanatos donde pasó gran parte de su infancia. Como su madre no podía mantener a la familia, su progenitor, 40 años mayor que su esposa, había fallecido, ingresó a la criatura en un centro donde sufría constantes maltratos y abusos. Tan solo contaba con 5 años. Sin embargo, Albert no intentaba escapar de dichos castigos. Todo lo contrario. El pequeño anhelaba que llegase ese momento. Sentía placer con cada paliza, incluso lograba alcanzar el orgasmo. Ahí empezaron sus tendencias masoquistas. Los informes de aquella época describían a Fish como problemático y con una tendencia imperiosa a padecer dolor. Se infligía cortes y golpes en el cuerpo, y también los propinaba a otros compañeros, coleccionaba recortes de prensa donde se hablaba de crímenes y admiraba a los que se tildaban de caníbales.
Podemos decir que se sentía identificado con el hecho de comer carne humana. Algunos expertos apuntan que este carácter se fraguó debido a la infancia que vivió y sobre todo a las 2 generaciones de enfermedades psiquiátricas que habían padecido varios miembros de su familia. Hasta un total de 7 personas de su parentesco más directo, entre ellas su madre, que escuchaban voces y tenían fuertes alucinaciones. Una vez que se gradúa en la escuela con 15 años empieza a frecuentar baños públicos para ver a jóvenes desnudos y practicar sexo con ellos. Acaba ejerciendo la prostitución con hombres y abusando de algunos de ellos durante gran parte del día. El resto del tiempo actúa como esposo y padre perfecto. Esa doble vida comienza en 1898, cuando se casa con una mujer 9 años menor que él con la que tiene 6 hijos. Aparentemente, Fish se dedicaba a pintar casas y a la decoración de interiores, pero eso solo era una estrategia que le servía para establecer contacto con jovencitos. Nunca repetía en el mismo lugar. Viajaba constantemente por todo el país. Estuvo hasta en 22 estados, donde cometió multitud de persecuciones con menores. Cuando empezaban los problemas se marchaba. Y así durante años. Esa obsesión por el dolor le llevó a autoinfligirse castigos y mutilaciones. Se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales, en una radiografía hallaron casi una docena, rebosaba su cuerpo desnudo sobre rosales repletos de espinas y hasta le pillaron más en su habitación mientras se golpeaba la espalda con un palo con clavos. La sugestión que le provocaban aquellos actos le hacía obnubilarse con la idea del pecado. Sufría todo tipo de alucinaciones religiosas y solo expiaba sus culpas mediante el castigo físico. Aquel dogma lo llevó al extremo, afirmando en múltiples ocasiones ser Jesucristo o San Juan, y que el Todopoderoso era quien le ordenaba cometer dichos sacrificios humanos. Era lógico que las autoridades decidieran ingresarle en un centro psiquiátrico. Sin embargo, y aunque fue internado 3 veces, le dejaban salir al no demostrarse que estuviese loco. Parece ser que la personalidad psicopática de carácter sexual que sufría Fish no era suficiente para mantenerlo en un centro. Además, le arrestaron en 8 ocasiones por cometer varias estafas, robos y enviar cartas obscenas a las mujeres que se anunciaban en los periódicos para buscar pareja. Una de sus predilecciones era buscar niños de color para practicar sus terribles fantasías sexuales. Sin embargo, la primera víctima que desapareció fue de raza blanca. Se trataba de un niño llamado Billy Gaffney que, el 11 de febrero de 1927, fue raptado por Fish mientras jugaba con otros 2 amigos en la puerta de su casa. Cuando el más mayor se percató de que el pequeño no estaba, otro de los niños le contó que se lo había llevado el Coco, un anciano de complexión delgada, con cabello y bigote gris. Esa fue la descripción que dieron por primera vez del abuelo asesino. Jamás se encontró el cuerpo de Billy. Sin embargo, el único asesino por el que se pudo juzgar a Fish fue el de Grace Wood, una niña de tan solo 10 años. Este crimen lo cometió gracias a su rostro aparentemente amable y pacífico, y, por supuesto, a su poder de convicción. Ted, el hermano mayor de la chiquilla, publicó un anuncio en el periódico en el que pedía una oportunidad laboral. El criminal lo leyó y acudió a la dirección familiar con la excusa de ofrecerle un puesto de trabajo. Fue allí donde conoció a Grace. Acabó obsesionándose con ella, así que urdió un plan para que sus padres accediesen a que lo acompañase a la fiesta de cumpleaños de su sobrina. Previamente, Fish había logrado establecer una buena relación con la familia Wood, con quienes compartió una mañana de charla y desayuno. Los padres de Grace dieron el visto bueno y el abuelo les prometió que la tendrían de vuelta antes de las 9 de la noche. Jamás regresaron. A partir de ahí se inició una búsqueda desesperada por toda la región, pero no lograron dar ni con el paradero de la niña ni con el de su secuestrador. 6 años después de la desaparición de Grace y con las esperanzas ya rotas, la familia recibió una misiva de Albert Fish en la que les contaba qué ocurrió aquella tarde y qué hizo con su hija. Sus palabras dejaron en estado de shock a la madre y fue su hijo Ted quien tuvo que terminar de leerla. Sin poder dar crédito a lo que habían leído, entregaron la carta a la policía. El contenido era aterrador. El domingo 3 de junio de 1928, llamé a su puerta en la calle 15.406 Oeste. Llevaba queso y fresas, y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desperté, continúa la carta. Sabía que si no lo hacía podría mancharme la ropa con su sangre.
Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme despierto, comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Primero le quité la ropa. Como pataleó, arañó y me mordió. Pero hasta aquí la vida. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Quise su rico y tierno trasero. Me llevé 9 días comerme su cuerpo entero. No abusé de ella, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. En un principio se pensó que lo que contaba la carta no era real y que esta era obra de un sádico, pero el detective William King se percató de que había detalles que solo el secuestrador de Grace podía conocer. Una pista clave les llegó en forma de símbolo. El sobre de la carta tenía impresa una insignia hexagonal junto a las siglas de una asociación benéfica. Una vez hallado el lugar y al criminal, la policía acudió al domicilio de Albert Fish. Le arrestaron el 13 de diciembre de 1934. Durante el interrogatorio, el vampiro de Brooklyn explicó con todo lujo de detalles qué había hecho con la niña. Afirmó que, tras quitar la vida, le quitó la cabeza con utensilios de cocina y el resto del cuerpo con una sierra. No soy un demente, solo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo, dijo. Se confesó autor de varios crímenes más. Por ejemplo, el de un niño de 4 años al que flageló hasta quitar la vida, cortándole las orejas, la nariz y los ojos, del que bebió su sangre y al que desmayó para después prepararse un estofado. También contó lo ocurrido con un vagabundo al que obligó a realizar actos sádicos, masoquistas y coprófagos durante varias semanas. Le acuchilló las nalgas para beber su sangre e intentó cortarle el miembro masculino, pero desistió ante los gritos del joven. Durante el juicio, que se celebró el 11 de marzo de 1935, Albert Fish narró con una sonrisa en los labios todas las depravaciones que había realizado con unos 100 niños. Y aunque aseguró haberle quitado vida al menos a 15, el único crimen que la policía logró demostrar fue el de Grace Wood. 10 días después de que diese comienzo la vista y que subieran al estrado diversos psiquiatras para explicar la despiadada personalidad de Fish, el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir en la silla eléctrica. La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936. Entre los periodistas allí congregados se encontraba el reportero del Daily News que escribió. Sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso, comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba probar. Su propia muerte, el delicioso dolor de morir. 3 minutos después de la descarga eléctrica, se certificó su muerte. Aquel fue su último escalofrío. Jeffrey Dahmer, el asesino que frecuentaba lugares de ambiente gay para elegir a sus víctimas. Un asesino serial que terminó con la vida de 17 personas, entre ellas adultos y jóvenes. La policía, tras detenerlo, lo describió como un joven de tez pálida que se presentó a la vista de los agentes lloroso y asustadizo, menciona el libro Crónica Negra del siglo XX, escrito por José María López Ruiz. Un elemento muy particular de Dahmer fue el ataque perpetuado a 17 hombres jóvenes, específicamente afroamericanos y homosexuales, o de ambas características, pero no solo los mató, sino también los degustó. Aunque uno de ellos escapó. Esta última víctima salió vivo de los terrores que muchos no habían podido contar, pero al momento de que los oficiales lograron capturarlo, gracias a la desesperación de la persona, se descubrió el horror. Sus padres, Lionel Herbert Dahmer y Joyce Annette Flint, le daban mucho amor a su hijo, además de darle todo: educación y buena vida social. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, Jeffrey fue todo lo contrario. Como consecuencia del trabajo de su padre, quien era químico, se mudaron muchas veces, pero en 1967 pasó el resto de su infancia y adolescencia en Ohio, lugar donde iba de pesca con su padre, y al atrapar a los peces le gustaba abrir el canal para ver cómo morían, a la edad de 10 años. Incluso se la pasaba caminando sobre la carretera para poder encontrar algún animal muerto, este lo llevaba a su casa y los abría. En su adolescencia sus padres se divorciaron, su papá se casó nuevamente y este le dijo que se fuera a vivir con él, lo cual aceptó.
De igual forma le pidieron que se inscribiera a la Universidad de Ohio, pero él lo dejó por su alcoholismo. En 1978, inició su vida en Milwaukee con una cámara Polaroid con la que empezó a tomar fotografías, pasatiempo clave que en un futuro lo delataría. Ya en el estado encontró a un chico laosiano, de 13 años, el cual Dahmer le pidió que posara, pero este tuvo miedo y lo acusó con sus padres, quienes fueron a denunciarlo y en 1979 fue declarado culpable, aunque solo estuvo 10 meses encarcelado. Jeffrey tenía el interés en las personas que usaban el autostop, usuarios que buscan viajes gratuitos, ya que eso le permitía llevar a hombres a su casa y así tener relaciones sexuales, pero una persona a quien recogió quiso irse, pero Dahmer no lo permitió y lo mató. Cuando recogió a Steven Hicks y este no estaba interesado en algo sexual, Dahmer lo golpeó en la cabeza para después abusar de él y quitar vida, lo destruyó y cada parte de su cuerpo lo colocó en bolsas de plástico. Y subió a su auto para tirarlas en la carretera, pero la policía lo detuvo y le preguntó por esas bolsas, a lo que Jeffrey les comentó que era basura y lo multaron por exceso de velocidad. Al llegar a casa fue al sótano y las escondió en una tubería. En esa época se alistó al ejército y se fue, no fue sino hasta su regreso cuando los desenterró, rompió los huesos y los esparció en un matorral. Con su primer crimen trató de acercarse a la iglesia, para mantenerse en estado de celibato, reprimió sus deseos sexuales durante 10 años, pero mientras pasaba el tiempo pensó que podría satisfacer sus deseos sexuales, razón por la cual frecuentaba lugares de ambiente gay. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotos, los drogaba, estrangulaba, abusaba y se masturbaba encima del cuerpo. Tomaba fotografías del cadáver y de cada etapa del desmembramiento. A veces solía utilizar ácidos para convertirlos en una especie de zombie y que hicieran lo que él les pidiera y así no tener quejas de parte de sus víctimas, pero al despertar buscaban la manera de irse, aunque este les quitaba la vida. Entre 1978 y 1991 Dahmer le quitó la vida a 17 jóvenes. 12 de ellos murieron en su departamento y 3 en la casa de su abuela. Las 2 primeras víctimas las asesinó en el hogar de sus padres, Ohio. 9 de las víctimas eran afroamericanos, pertenecían a minorías étnicas y le atraía un determinado tipo de cuerpo antropométrico. Algunas de ellas fueron menores de 18 años y los ubicaba en bares gay en la calle. Una vez que los llevaba a su departamento 924 les quitaba la vida, parte de su cuerpo y lo que captaba con la Polaroid eran los miembros arrancados de quienes fueron sus víctimas, menciona el libro. El 22 de julio de 1991 2 agentes iban patrullando por una zona marginal en Milwaukee, ahí fue donde encontraron a un hombre afroamericano caminando y este los llevó a la casa de Dahmer. El asesino trató de excusarse con el uso de alcohol y juegos eróticos, pero un policía decidió entrar a su casa y vieron las fotografías. Ese mismo policía abrió la puerta del refrigerador y se dio cuenta que lo que estaba en las fotos era parte del refrigerador. Cabezas, manos, peces en una olla, carne en el congelador, tarros con genitales en conserva, cloroformo y la que quizá fuese la más macabra colección de fotografías jamás reunida. Practicó lobotomías a algunas de sus víctimas inconscientes. Se dice que en una ocasión abrió un agujero en el caño de ellas y vertió una solución de ácido clorhídrico en el interior. Cuando lo llevaron a juicio lo protegieron con una barrera de 6 metros de alto y lo condenaron a 957 años, pero al ser encarcelado y cumplir 2 años en la cárcel fue asesinado por otro convicto. La adquisición de las cosas de Dahmer, como las herramientas, fotografías y la nevera, fue destruido. La ciudad de Milwaukee destinó $400,000 en su destrucción para evitar que se creara una colección con ellos. Steven Griffiths era un tipo tímido y dedicado a su profesión, la criminología. Fue así hasta que una cámara de seguridad lo captó golpeando a una mujer a la que después le quitó la vida con un disparo de ballesta. Cuando lo detuvieron confesó otros asesinatos y cómo se alimentó con partes de sus víctimas. A los pocos colegas y los muy escasos amigos que visitaban a Steven Griffiths en su departamento de Bradford, Inglaterra, jamás les llamó la atención que tuviera desplegadas en las paredes de su estudio, prolijamente fijadas con chinches sobre unas planchas de corcho, las fotos de los asesinos en serie más famosos de la historia. Después de todo el tipo, de 40 años, taciturno y poco sociable, tenía un título de grado en criminología y estaba preparando su tesis de doctorado sobre el asunto. Pese a ser poco hablador, más de una vez se explayaba sobre ellos ante sus visitantes. Solía empezar por una silueta en blanco con un signo de interrogación sobre la cara y el nombre Jack al pie, que era por supuesto el destripador.
También contaba la historia de Fred West y su esposa, Rose, los dueños de la Casa de los Horrores, donde habían cometido cerca de 20 crímenes. Más allá estaba Ted Bundy, el norteamericano que le quitó la vida a más de 30 mujeres entre 1974 y 1978 y, claro, tenía una foto de John Wayne Hayes, el payaso asesino que había protagonizado un raid asesino de varones jóvenes en la década de los 70 y, contaba Griffiths, había inspirado a Stephen King para escribir una de sus novelas más famosas, It. Algunos de esos pocos colegas y muy escasos amigos recordarían después, cuando el nombre de Griffiths se hizo tristemente célebre, que en esos paseos por su galería de criminales, el tipo mostraba especial interés en contar dos historias. Una de ellas era la de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, un asesino en serie que no se conformaba con quitar las vidas, sino que utilizaba las pieles de sus víctimas, y también de cadáveres frescos que desenterraba del cementerio, para hacer las fundas de sus almohadones. La otra era la de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, que guardaba como trofeos los de muchas de sus 17 víctimas, todos varones jóvenes. Además del apodo de carnicero, explicaba Griffiths a sus visitantes, tanto Gein como Dahmer también habían recibido el de caníbal por su afición a cocinas y comer partes de los cuerpos de las personas a las que le quitaba vida. Los relatos eran un poco truculentos, pero lógicos. Griffiths se explayaba con pasión sobre su materia de interés, la criminología, como un biólogo puede hablar de las células o un físico de los neutrones. Para todos, Stephen Griffiths era un joven científico obsesionado con su materia. Hasta que las imágenes de una cámara de seguridad lo pusieron al descubierto, nadie había imaginado que además de estudiar a los asesinos en serie, se había convertido en uno de ellos. Una noche de finales de mayo de 2010, un guardia de seguridad del edificio donde vivía Griffiths mataba el aburrimiento mirando, más por curiosidad que por profesional, las grabaciones de las cámaras. Las miraba casi sin atención, tal vez tratando de descubrir alguna mala costumbre o hábitos raros de los vecinos, como esa vieja señora que sacaba a pasear el perro puntualmente a medianoche. Estaba revisando las imágenes de la madrugada del 21 de mayo cuando quedó petrificado frente a la pantalla. Vio a un hombre persiguiendo a una mujer que corría y, aunque la grabación no tenía sonido, también se veía que gritaba. Vio cómo el hombre la alcanzaba y la golpeaba y después salía de la imagen menos de un minuto mientras la mujer sigue inconsciente en el piso. Vio cómo el hombre volvía con una ballesta, apuntando contra la cabeza de la mujer, y la flecha se clavaba en el cráneo. Vio cómo el hombre cargaba a la mujer sobre un hombro y se alejaba con ella hasta salir del foco de la cámara. Apenas pudo reaccionar, el guardia de seguridad llamó a la policía. Juntos vieron otra secuencia, de la misma noche del 21 de mayo, pero más tarde, donde el mismo hombre camina cargando dos bolsas de plástico. Por el esfuerzo que parece hacer, se nota que las bolsas son pesadas. ¿Conoce a ese tipo?, le preguntó uno de los policías al guardia de seguridad. Sí, vive acá, siempre me pareció un tipo tranquilo. Minutos después, los policías sacaron a Stephen Griffiths esposado del edificio y lo llevaron a la comisaría. Griffiths fue detenido la noche del 24 de mayo y al día siguiente apareció un cadáver desnudo de una mujer en el río Aire, a unos 5 kilómetros de Bradford. La identificaron como Susana Blamires, trabajadora sexual de 36 años, habitué del Distrito Rojo de la ciudad, alcohólica y adicta a la heroína y el crack. Además, era la mujer que aparecía en las imágenes de la cámara de seguridad, la de la flecha de ballesta en la cabeza. Aunque la flecha ya no estaba en el crack, pero el agujero sí. Griffiths confesó sin ningún tipo de resistencia. También confesó haber acabado con la vida de otras dos trabajadoras sexuales, a Susan Rushworth, de 43 años, en junio de 2009, y a Shaylee Armitage, de 31, en abril de 2010. Dijo también que había acabado con la vida de otras, pero que no recordaba sus nombres ni tampoco las fechas en que lo había hecho. La policía buscó los expedientes de homicidios y desapariciones sin resolver en Bradford y sus alrededores para tratar de identificar a las otras víctimas de Griffiths. En su confesión dijo que odiaba a las trabajadoras sexuales, porque en ellas veía a su madre, que lo había separado de su padre, y que se acostaba con cuanto hombre se le ponía enfrente. Y que él tenía que soportarlo. También dijo que no desechaba los cadáveres completos, sino que cortaba algunas partes para comérselas. Contó que a veces las cocinaba, pero que también le gustaba la carne cruda. Les indicó a sus interrogadores que buscaran una página de internet, donde usaba el seudónimo de Ben Paria, Ben el Paria, donde contaba historias de asesinos en serie y confesaba que los admiraba. En Facebook ofrecía esta definición de él mismo. La humanidad no es una mera condición biológica. Es también un estado mental.
Basándose en eso, yo soy a lo sumo un pseudo-humano y como mínimo un demonio. La policía también obtuvo los antecedentes judiciales de Griffiths, que estaban archivados como secretos porque databan de los tiempos en que no era mayor de edad. Allí constaba que cuando tenía 17 años había amenazado con un cuchillo a un guardia de supermercado y que antes, los vecinos de la casa donde había vivido con sus padres lo habían denunciado varias veces por destripar mascotas. Encontraron también un informe psiquiátrico, donde un médico forense lo definía como un psicópata sumamente peligroso. La causa se elevó rápidamente a juicio y el proceso duró poco porque las pruebas eran contundentes y Griffiths jamás negó su culpabilidad. Al contrario, en la primera audiencia, a la que llegó vestido con un traje gris impecable, se declaró culpable y, de pie mirando al juez, dijo: «Soy el caníbal de la ballesta, llámenme así». Para entonces la prensa británica lo definía como el nuevo destripador, evocando al legendario y nunca descubierto Jack, pero también al destripador de Yorkshire, un asesino en serie que se cobró la vida de 13 mujeres en la década de los 70. Griffiths quería que no lo confundieran con ellos, que lo apodaran por sus propios méritos. Los psiquiatras consultados por la prensa para que hicieran un perfil del asesino coincidieron en que buscaba ser descubierto en algún momento. De otro modo no se podían explicar ciertas desprolijidades de su modus operandi, sobre todo tratándose de un criminólogo. El criminólogo James Treadwell dijo que Griffiths presentaba una mezcla de dos tipologías del criminal serial. Tenemos el asesino minucioso, detallista, que raramente deja pistas. Y por el otro lado está el asesino desorganizado, que deja huellas y muchas veces comete delitos sexuales en el mismo lugar de los hechos. Por lo que ha trascendido, Griffiths reúne características de ambos. Fue capturado en las cámaras del circuito televisivo de su edificio. Esto parecería un error infantil. Pero al mismo tiempo el cadáver fue cuidadosamente escondido lejos del lugar de los hechos, lo perfiló. Y agregó: en general estos casos se manifiestan mucho antes, no a los 40 años, pero además, por sus estudios, él sabe que ciertas cosas lo harán más notorio, como esa decisión de presentarse públicamente como el caníbal de la ballesta. El 21 de diciembre de 2010, Stephen Griffiths fue condenado por un tribunal de Leeds a cadena perpetua por los asesinatos de Susannah Blamires, Susan Rushworth y Shelley Armitage. A pesar de que aseguraba haber matado a muchas otras, esos casos no pudieron incluirse en el juicio porque nunca se encontraron los cadáveres. Catherine Knight vivió una vida marcada por la violencia familiar y abusos sexuales de sus familiares desde temprana edad. En febrero del 2000, tras un encuentro íntimo apuñaló 37 veces a Thomas Price. Luego, lo decapitó, preparó el plato del horror e intentó quitarle la vida. Fue condenada a cadena perpetua y nunca confesó su atroz crimen. El operativo policial fue grande para un pueblo del interior de Australia, muy alejado de Sydney. Se acercaron a la casa de Catherine Knight, la mujer que trabajaba en el frigorífico de la zona. Los compañeros de trabajo de la víctima alertaron a las autoridades. Los agentes rompieron la puerta y entraron sin que nadie ofreciera resistencia. Una mujer dormía con un cuerpo a su lado y en un charco de sangre oscura. Esto no era todo. Lo que vieron los oficiales después no lo imaginaron ni en el peor de sus pesadillas. Es el crimen más aberrante de la historia de Australia. Catherine Knight trabajaba en un matadero y hace unos 23 años, en febrero del 2000, apuñaló 37 veces a su amante luego de una supuesta discusión. Pero la mujer fue más allá. Decapitó y cocinó la cabeza de Thomas Price. Catherine cortó la cabeza de Price, como si se tratara de uno de las vacas que pasaban por sus manos todos los días. La asesina hirvió su cabeza en una olla. Todo indica que comió parte del preparado, aunque ella nunca lo confesó. Además, había preparado 2 platos para los hijos de su víctima que no se encontraban en la casa en el momento del crimen. Cuando llegó la policía, alertada por los amigos de Price, encontró una escena que aún a los oficiales más experimentados los hizo vomitar del asco y el horror. Sobre la mesa de la cocina había lo que parecían ser bifes con una guarnición de vegetales. Era carne de su amante. En el living había un cuerpo desolado por alguien con experiencia. Había sido Catherine. La mujer colgó a su víctima como si fuera un animal de los que cortaba en su trabajo. La víctima había sido apuñalada al menos 37 veces. La ferocidad del ataque hizo difícil contar el número de heridas exactas. Muchas de las laceraciones eran profundas.
Se golpearon órganos vitales como los pulmones, el hígado, los riñones y la aorta, según la autopsia posterior. Pero antes de llegar a ese final trágico, incluso antes de este espeluznante asesinato, la vida de Catherine Knight estuvo marcada por la violencia y el abuso sexual. Una espiral de violencia acumulada que desencadenó uno de los crímenes más atroces de Australia. Catherine nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, un pequeño pueblo de Australia. Es hija de Barbara Rowan y Ken Knight. La infancia de Catherine estuvo cargada de violencia. Su padre era alcohólico y la pequeña presenció varias veces como su mamá era abusada por ese hombre que llegaba pasado de alcohol. La propia Knight afirmó años después desde la cárcel que varios miembros de su familia la agredieron sexualmente hasta los 11 años. En la escuela, Knight le hacía bullying violento a los niños más pequeños. Sin nunca haber aprendido muy bien a leer y a escribir, fue pasando de grado. Aún así, dejó el colegio a los 15 años para trabajar en una fábrica de ropa. Un año después, consiguió el trabajo de sus sueños en un matadero. Le tocó la sección de cortar las vísceras de los animales. Catherine Knight amaba tanto su trabajo que colgó su primer juego de cuchillos de carnicero sobre su cama. Mientras trabajaba en frigorífico, Knight conoció a David Kellett, un alcohólico furioso muy parecido a su padre, que era propenso a pelearse cada noche que se iba de bares. Acostumbrada a este tipo de violencia, Knight sorprendió a su nuevo novio cuando se unió a una de sus peleas de borrachos. Mientras su pareja forcejeaba con un hombre que lo había mirado mal, ella le partió un envase de cerveza en la cabeza. En 1974, Catherine lo convenció para que se casaran, después de pedírselo varias veces. Kellett estuvo muy intoxicado todo el tiempo y su suegra incluso le advirtió sobre el temperamento de su hija, diciendo que Knight tenía un tornillo suelto en la cabeza. Esa frase repiqueteó en la mente del novio hasta que pudo comprobarlo. En su noche de bodas, Knight y Kellett tuvieron sexo como casi todas las parejas. Pero cuando se quedó dormido, Knight quería seguir en la maratón sexual y no estaba de acuerdo con el agotamiento de su nuevo esposo, por lo que comenzó a estrangularlo. Kellett se despertó y logró luchar contra Knight. Aunque ella intentó matarlo solo un día después de casarse, el matrimonio duró 10 años más, entre peleas e intentos de asesinato de la mujer. Catherine siempre frenaba un segundo antes de que su marido deje de respirar. Entonces, el hombre terminaba tosiendo en la cama y ella le pedía perdón. Kellett se pasaba varias noches sin dormir en su casa. Después de descubrir una infidelidad, Knight colocó a su bebé de 2 meses en las vías. La formación nunca pasó esa noche y el bebé se salvó. En ese momento, le diagnosticaron depresión posparto después de que testigos la vieran empujar y balancear violentamente a su segundo hijo en un cochecito por las calles del centro del pueblo australiano de Tenterfield. Kellett se alejó de su vida una tarde en la que subió sin despedirse a su auto y nunca más se lo vio en el pueblo australiano. La mujer culpó al mecánico que le reparó el vehículo y hasta llegó a amenazarlo de muerte. En 1986, Catherine se enamoró de David Saunders, un minero local. A los pocos meses, Saunders se mudó con ella y sus 2 hijas. Sin embargo, mantuvo su departamento de soltero y Knight sospechaba que allí llevaba a sus amantes con las que le era infiel. En un momento, la mujer cortó la garganta de su perro cachorro frente a él solo para mostrarle de lo que era capaz. Con el animal que chorreaba sangre, Catherine le gritaba que no se atreva a engañarla. Que era capaz de cualquier cosa por amor. Pese a la violencia, la pareja siguió junta y hasta tuvieron una hija. Sin embargo, Saunders dejó a Knight poco después del nacimiento de la nena porque la mujer había intentado matarlo con unas tijeras. Catherine salió un tiempo con John Chillingworth. Permanecieron juntos durante 3 años y tuvieron un hijo, Eric. Todo terminó cuando su pareja descubrió que Knight tenía una aventura con Thomas Price. Llegaba el momento en que Catherine iba a tener su noche de terror con su última pareja. Todo iba bien con Price y Catherine parecía haber olvidado su pasado. Sus compañeras del matadero decían que estaban frente a otra mujer. Pero todo cambió cuando Thomas se negó a casarse. Volvió la violencia. Knight fue hasta la empresa minera en la que trabajaba su pareja y lo acusó de robarse cosas de la empresa. A Price lo echaron del trabajo. Hubo varias idas y vueltas. Pero la pareja siempre volvía a empezar, hasta que llegó febrero del 2000, el año en que se desencadenaría el horror. Una discusión entre Thomas y Catherine culminó cuando ella intentó apuñalarlo en el pecho. El hombre fue a la justicia y logró una orden de restricción.
Intentaba mantener a sus hijos a salvo y lejos de la violencia de la mujer. Hacia fines de mes, Price dejó entrever que estaba preocupado por su seguridad. Les dijo a sus amigos que si alguna vez desaparecía era porque Knight lo había matado. Sin embargo, cuando estaba solo en su casa se reencontraba con Catherine. El 29 de febrero de 2000, año bisiesto, Price llegó a casa y siguió su rutina habitual de fumar un cigarrillo en la puerta mientras charlaba con algunos vecinos. En tanto, Catherine se metió en la casa de su amante. Mientras Thomas dormía, comió algo de la heladera y prendió por unos minutos la televisión. Despertó a Price, quien se vio sorprendido por la situación. Y la pareja hizo el amor esa noche por última vez. Catherine Knight no podía dormir. Su cabeza iba a mil. Ya sabía que esa sería la última noche con Thomas. Así que tomó un cuchillo de carnicero que había dejado al lado de la cama y apuñaló a Price 37 veces. Según la evidencia, la víctima se despertó durante el ataque, pero no pudo luchar frente a la ferocidad del ataque. Knight arrastró el cuerpo de Price escaleras abajo hacia la zona del living y la cocina. Lo desató y lo colgó de un gancho para carne que se había robado del matadero. Luego, lo decapitó y cortó pedazos de su cuerpo para cocinarlos en una olla en la que puso papas, calabaza, remolacha, repollo y salsa de tomate. Se preparó un plato, aunque el contenido medio desechado que se encontró más tarde en la escena del crimen sugiere que no pudo terminar su comida. Luego se acostó junto al cadáver decapitado de Price, tomó una gran cantidad de pastillas y se desmayó. Pero no logró quitar la vida como era su intención. Los amigos de Price hicieron caso a su advertencia. Varios lo llamaron esa mañana y al no contestar el teléfono, avisaron a la policía. Los patrulleros rodearon la casa y derribaron la puerta. Allí empezaron a ver parte de la escena de un crimen atroz. Parte del cuerpo colgado, los charcos de sangre y el olor que llegaba de la cocina. Una vez que se despertó, Catherine afirmó no tener ningún recuerdo de lo sucedido la noche anterior. Los agentes con la cara tapada con pañuelos y muchos con los ojos llorosos, llegaron hasta la cocina. Allí el horror siguió y hasta fue peor. La sangre se mezclaba con un olor que mezclaba el aroma de un guiso con lo putrefacto de la sangre y la carne. Los agentes hallaron la cabeza de Price, que hervía en una olla junto con las verduras. Sobre la mesa, había 2 platos servidos, cada uno etiquetado con un nombre. Por suerte los menores no estaban en la casa esa noche. Knight había planeado entregar las partes del cuerpo de su víctima a sus hijos. La mujer fue condenada a cadena perpetua y el juez dejó escrito en la sentencia que no hay ninguna posibilidad de darle la libertad condicional. Catherine morirá en la cárcel. Sin embargo, hasta el día de hoy, la mujer mantiene su inocencia y se niega a aceptar la responsabilidad de sus acciones. José Luis Calva Cepeda. Nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Tuvo una infancia difícil y conflictiva, viéndose esto aumentado al quedar huérfano de padre a los 2 años. Ya en la juventud había abusado sexualmente de una niña, obviamente, este patrón de comportamiento inadaptado lo siguió manifestando en su vida adulta, esto a través del maltrato que le propinaba a su cónyuge, hasta que la relación terminó en divorcio. El caníbal de la Guerrero se decía poeta, periodista, actor, curandero. Escribió una decena de novelas, varias obras de teatro, aunque su especialidad era la poesía. De hecho se ganaba la vida vendiendo sus obras por las calles, recitando poemas y monólogos en cafés y haciendo limpias. En total 3 fueron las víctimas del caníbal de Guerrero. El modus operandi era el mismo. Las cortejaba a través de poemas, manteniendo un aire de misticismo, enfocándose en mujeres tímidas y solitarias. Las forzaba a ver pornografía zoofílica y tener relaciones masoquistas, que incluían ritos de brujería. Después de meses de relación las mataba estrangulándolas, las mutilaba, se comía algunas partes, cocinadas, y se deshacía de los cuerpos. Fue detenido el 8 de octubre de 2007, debido a que una señora denunció la desaparición de su hija, señalando que sospechaba del novio de esta, José Luis Calva. La policía se dirigió al departamento de Calva, ubicado en la colonia Guerrero, cerca del Tianguis del Chopo. Este les dio el acceso a los policías y en un descuido se quiso escapar por la ventana, cayendo del 2º piso, siendo detenido y atendido por la Cruz Roja. En este departamento la policía encontró el tronco de la desaparecida, oculto dentro de un closet, además de otras partes en el refrigerador, huesos
manos en una caja de cartón y restos de carne guisada en un sartén, la cual se comprobó que era de origen humano. Se encontró diverso material pornográfico, material de brujería, películas de contenido violento y fotocopias de sus textos. Después de recuperarse de sus lesiones, fue internado en el reclusorio Oriente en espera de su proceso. En ese lugar escribía poemas que los otros reclusos le pedían para sus parejas a cambio de dinero, el cual utilizaba para comprar drogas. Finalmente, el 11 de diciembre de ese año el caníbal de Guerrero se quitó la vida, con una soga en su celda, utilizando para ello un cinturón. Sus familiares nunca creyeron esta versión y suponían un homicidio por parte de otros reclusos, debido a que Calva no podía pagar las cuotas que le cobraban. Los hermanos Mohammad Arif Ali, de 35 años, y Mohammad Farman Ali, de 30, residentes de la ciudad de Darya Khan, en el interior de Pakistán, fueron detenidos tras un escalofriante descubrimiento. La policía encontró la cabeza de un niño de 3 años en la casa que compartían, desencadenando una investigación que reveló sus horripilantes prácticas. Este no fue el primer encuentro de los Ali con la ley. Anteriormente, habían sido encarcelados durante 2 años por actos de canibalismo, pero fueron liberados en 2013. Sin embargo, los disturbios en su vecindario pronto atrajeron la atención nuevamente hacia ellos. Según las autoridades, los hermanos habían desenterrado más de 100 cuerpos del cementerio local para alimentarse de ellos. Los vecinos, perturbados por el inusual olor que emanaba de la casa de los hermanos, alertaron a las autoridades, lo que llevó al allanamiento de su residencia. Amer Abdullah, jefe de la policía local, relató el macabro descubrimiento. Los residentes se quejaron del hedor que salía de la casa de los hermanos. El lunes por la mañana fuimos al lugar y encontramos la cabeza de un niño pequeño. La presunta reincidencia de los hermanos condujo a la detención inmediata de Arif, mientras que las autoridades están en busca de Farman, quien no estaba en el domicilio en el momento del allanamiento. Se sospecha que podría haber regresado al cementerio en busca de más cuerpos. Este no es el primer encuentro de los hermanos con la ley. En 2011, fueron condenados por exhumar el cuerpo de una mujer de 24 años. Las partes del cuerpo fueron halladas en ollas que los hermanos utilizaban para cocinar. Este atroz acto reveló una macabra costumbre. Ambos estaban casados y tenían hijos, pero sus esposas decidieron dejarlos y huyeron antes de que fueran detenidos. Robert Maudsley, de 68 años, ha sido catalogado como el recluso más peligroso de todo el Reino Unido. Encerrado en una celda de cristal y completamente aislado desde 1979, Maudsley ingresó en prisión en 1974 por el asesinato de John Farrell, de 30 años, y en 1979, perpetró 3 asesinatos más en la cárcel, lo que llevó a las autoridades británicas a tomar medidas extremas. En prisión, acabó con la vida de David Francis, un abusador de niños convicto. Salney Daruor, sentenciado a cadena perpetua por el homicidio involuntario de su esposa Blanche. Y William Roberts, condenado a 7 años por agresión sexual a una niña de 7 años. Por tales actos, ganó el sobrenombre de Aníbal el Caníbal en los años 80, alimentando los rumores de que había consumido el cerebro de una de sus víctimas y declarando abiertamente su disposición a volver a matar si alguna vez fuera liberado. La historia de Maudsley se presenta en un nuevo documental de Channel 5, donde su sobrino Gavin, de 40 años, ofrece su testimonio, describiendo a su tío como una persona culta y de voz suave. Además, revela que su tío está feliz y satisfecho de estar aislado del resto del mundo. Debido a su extrema peligrosidad, Maudsley no ha obtenido ningún permiso para relacionarse con otros seres humanos, lo que llevó a las autoridades británicas a construirle una celda especial. Esta celda, de 5,4 metros de largo por 4,5 metros de ancho, está hecha de metacrilato a prueba de balas, con muebles de cartón y el inodoro y el lavabo firmemente atornillados al suelo para prevenir cualquier intento de uso como arma por parte de Maudsley. Apodado Tío Bob, Maudsley asesinó a John Farrell a los 21 años después de que Farrell mostrara fotografías de niños que había abusado sexualmente. Luego de entregarse a la policía y confesar el crimen, fue enviado al hospital Broadmoor, donde los crueles acontecimientos continuaron. En 1977, junto a su compañero de prisión David Chisman, Maudsley acabó con la vida de David Francis. Trasladado a HMP Wakefield en 1979, Maudsley llevó a cabo otros 2 asesinatos y fue condenado a cadena perpetua. Desde entonces, ha permanecido aislado del mundo exterior. En el inicio del siglo XXI, Maudsley solicitó morir, pero su petición fue denegada.
En una carta, argumentó que era injusto mantenerlo encerrado 23 horas al día y que el Estado británico tuviera que financiar su subsistencia cuando él prefería no continuar viviendo. En esa misma carta, pidió un periquito como mascota, una televisión y cintas de música para mantenerse al tanto de los acontecimientos externos y educarse a sí mismo. Concluyó su carta solicitando una cápsula de cianuro para acabar con su vida sin demora y dejar de representar un problema para la sociedad. Sin embargo, sus peticiones fueron ignoradas, y Maudsley continúa aislado del mundo en su celda de vidrio. Peter Bryan. Un asesino caníbal que aterrorizó Londres, Inglaterra, entre 1993 y 2004, había sido recluido en hospitales psiquiátricos. Sin embargo, sus crímenes se volvieron aún más atroces. Su primera víctima fue una mujer de 21 años a quien Bryan golpeó en la cabeza alrededor de 6 veces con un martillo en 1993. El asesino, apodado Pekish Pite, se declaró culpable de homicidio por motivos de responsabilidad disminuida. Bryan pasó 8 años en el hospital psiquiátrico Rampton, hasta que se le permitió reintegrarse a la sociedad. Después de 2 años en libertad, sin la supervisión adecuada, asesinó a su amigo Brian Cherry, de 43 años, en el este de Londres. Bryan cortó los 2 brazos de la víctima y una de sus piernas. Pero la acción más macabra la realizaría después de seccionar las extremidades. Pekish Pite abrió el cráneo de Cherry y extrajo parte de su cerebro para freírlo y comerlo con mantequilla. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, encontró a Peter Bryan con las manos y la ropa manchadas de sangre. Asimismo, encontraron un cuchillo y un martillo, ambos manchados de sangre. Me comí su cerebro con mantequilla, fue muy bueno, dijo a los oficiales, según informó el Daily Mirror. Después de una estancia en la prisión de Belmarsh, donde fue descrito como extremadamente peligroso, Bryan fue readmitido en un hospital psiquiátrico, esta vez en Broadmoor, el 15 de abril de 2004. Sin embargo, 4 días después de su ingreso, se le permitió mezclarse con los pacientes bajo observación general, después de haber estado aislado. El asesino había persuadido al personal de que no representaba una amenaza. Fue considerado agradable y cooperativo. Bryan aprovechó el descuido del personal y estranguló a Richard Lowdell, un paciente de 60 años. En una investigación en 2012, Peter Bryan declaró que golpeó la cabeza de Lowdell contra el suelo y le ató una ligadura al cuello para que no hiciera ruido. Bryan le había confesado a la enfermera Jaunie Fisher que atacó a Lowdell porque quería comérselo. La nueva víctima de Pekish Pite murió 41 días después, debido a las lesiones en su cabeza. Al concluir la investigación, el jurado determinó que el estado mental de Bryan no se había examinado adecuadamente antes de su liberación del aislamiento el 19 de abril de 2004. Mientras tanto, Peter Bedford, juez de Berkshire, describió a Bryan como escalofriante y manipulador. Tras declararse culpable de los homicidios de Cherry y Lowdell, Bryan fue condenado a cumplir 2 cadenas perpetuas en prisión. Armin Meiwes es conocido por haber sido uno de los criminales más sádicos conocidos en la historia. Si bien solo llegó a acabar con la vida de una víctima, este episodio fue tan crudo y sangriento que dejó una huella perenne en la sociedad. Los medios apodaron a este asesino como el caníbal de Rotemburgo. El criminal asesinó y descuartizó a un hombre al que contactó por internet con la intención de satisfacer sus oscuras fantasías sexuales. Armin Meiwes tuvo una infancia aparentemente normal. Estaba rodeado de su familia, con la que vivía en una casa en el campo rodeado de animales. Sin embargo, cuando aún era muy joven su padre y hermanos abandonaron el hogar. Entonces, Meiwes quedó junto a su madre, una mujer extremadamente fría y controladora. Esto le condujo a un gran sentimiento de soledad, hasta el punto que llegó a crearse un amigo imaginario al que consideraba su hermano. Ya siendo adolescente, Meiwes comenzó a sentir atracción sexual hacia esa figura imaginaria, así como hacia otros jóvenes. Experimentaba un fuerte deseo de unirse con esas personas que le atraían, hasta el punto de ansiar el comérselas para alcanzar una unión absoluta. Ya en la edad adulta, toma la decisión de alistarse en el ejército. Contra todo pronóstico, se convierte en una persona querida y reconocida por sus compañeros.
En esta época sus ideas sexuales parecen estar en un segundo plano, al mismo tiempo que su soledad deja de ser tan acusada. Una década después de iniciar su servicio militar, decide abandonar el ejército para cuidar de su madre. Finalmente, esta fallece. Se despiertan sentimientos encontrados en Meiwes, quien siente alivio a la vez que una enorme soledad. Es en este punto cuando toma la decisión de buscar contactos por internet con el fin de poner en práctica el canibalismo. Encontrar a su víctima definitiva no fue tarea sencilla para Meiwes. Comenzó contactando con un cocinero, quien le ofrecía a 2 de sus ayudantes como posibles sujetos del crimen. Sin embargo, las víctimas no se encontraban del todo seguras de dar el paso. Esto fue decisivo para que Meiwes se echara atrás, pues para él practicar el canibalismo requería que la otra persona desease plenamente ser comida. Fue después de este primer intento que el asesino conoció por internet a Bernd Jürgen Armando Brandes, un ingeniero residente en Berlín. Este confesó a Meiwes que era bisexual y que solía disfrutar de prácticas masoquistas en su vida sexual. Finalmente, ambos hombres se citaron personalmente para poner en práctica la acción caníbal. Brandes se encontraba bajo los efectos del alcohol y los medicamentos. En ese estado, asegura no sentir ningún tipo de dolor. Entonces, pidió abiertamente a Meiwes que le amputase el pene. El asesino no solo cumplió su petición sino que además decidió ingerirlo. Después, Meiwes descuartizó a la víctima, registrando además en vídeo la macabra escena. Por si no fuera suficiente, decidió almacenar la carne sobrante para consumirla en los días siguientes. El hecho de que Meiwes solo llegara a cometer un asesinato no fue una decisión suya. En realidad, el asesino caníbal planeaba seguir con sus atroces prácticas. Por ello, después de acabar con la vida de Brandes, intentó perpetuar su búsqueda de nuevas víctimas en la red. Fue esto lo que, paradójicamente, le llevó a ser capturado por las autoridades. Uno de los miembros del foro donde Meiwes aseguraba haber comido carne humana fue quien dio la alerta, de forma que la policía logró arrestarle un año después del asesinato de Brandes. Este macabro crimen conmocionó a la sociedad alemana, pero también sirvió como fuente de inspiración para grupos musicales del género metal. En torno a este asesinato caníbal se han compuesto canciones y temas varios, algo que fue denunciado por el propio asesino. Sin embargo, sus acciones legales no dieron ningún fruto para él. El caso Meiwes no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a los profesionales que formaron parte del procedimiento judicial. En contra de lo esperado, los psicólogos y psiquiatras que evaluaron al asesino concluyeron que este no padecía ninguna enfermedad mental. Es decir, Meiwes actuó siendo plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Desde la fiscalía se intentó juzgar por asesinato al alemán, con una pena de cadena perpetua. Sin embargo, este caso fue particularmente complejo debido a que la víctima había dado su consentimiento expreso para ser dañada. Este punto fue un recurso empleado por la defensa, que trató de que el tribunal considerase el crimen como un acto similar a la eutanasia. Por supuesto, calificar el crimen como tal acarreaba una pena mucho menor para el criminal. A pesar de los esfuerzos que los abogados de Meiwes depositaron en su defensa, finalmente el criminal fue condenado a cadena perpetua por asesinato. Desde que el asesino fuera condenado en 2004 a cadena perpetua por su asesinato de índole caníbal, Meiwes permanece, por supuesto, en prisión. Si bien se le permiten algunas salidas acompañado de agentes, su vida queda limitada a las rejas. Sorprendentemente, las noticias que se tienen de uno de los asesinos más sangrientos de la historia indican que se comporta de manera modélica en prisión. Lejos de ser un reo problemático, parece que su actitud en la celda es amable, educada y cercana. El escalofriante caso de Andrei Chikatilo se origina en una infancia marcada por el horror y el miedo. Desde temprana edad, su madre le narró la trágica historia del secuestro y canibalismo de su hermano mayor, un relato macabro que sembró en él un temor constante a sufrir un destino similar. Este miedo arraigado se transformó gradualmente en una obsesión enfermiza por infligir dolor a los demás, desencadenando así una de las carreras criminales más atroces que haya presenciado la antigua Unión Soviética. Conocido como el carnicero de Rostov, Chikatilo se convirtió en el peor asesino en serie del país, dejando un rastro de terror y desesperación a lo largo de casi 2 décadas. Su modus operandi era aterradoramente metódico. Atraía a sus víctimas, principalmente niños y jóvenes vulnerables, con promesas de atención y afecto, solo para someterlos a torturas inimaginables. A pesar de su apariencia tranquila y su vida aparentemente normal como esposo y padre, Chikatilo ocultaba una oscuridad interior indescriptible.
Los complejos de inferioridad y el acoso escolar que sufrió durante su juventud alimentaron su sed de venganza y su deseo de control. A lo largo de los años, su comportamiento se volvió cada vez más violento y sádico, alcanzando su punto máximo en una serie de asesinatos espantosos que horrorizaron a toda la nación. Su captura fue el resultado de una exhaustiva investigación policial que lo perfiló como un individuo profundamente perturbado, con claros problemas sexuales y una inclinación hacia la violencia extrema. Sin embargo, el camino hacia su arresto estuvo plagado de obstáculos y errores, lo que permitió que Chikatilo continuara con su reinado de terror durante años. Durante su juicio, Chikatilo reveló detalles escalofriantes sobre sus crímenes, sumiendo a la sala en un estado de horror y asombro. Sus acciones despiadadas y su aparente falta de remordimiento dejaron una impresión indeleble en todos los presentes, mientras que el público en general se quedaba atónito ante la verdadera naturaleza de su depravación. Finalmente, en 1994, Chikatilo fue condenado a muerte y ejecutado, poniendo fin a una de las páginas más oscuras y aterradoras de la historia criminal rusa. Su legado de horror perdura como un recordatorio sombrío de los peligros de la mente humana cuando se desata en su forma más grotesca y destructiva. Nicolas Cocaign. Un hombre de 35 años en el momento de los hechos, se encontraba cumpliendo una sentencia en la prisión de Rouen, Francia, por un delito no especificado. El 2 de enero de 2017, ocurrió un evento que horrorizó a la sociedad francesa. Su víctima, Thierry Baudry, de 31 años, también estaba cumpliendo una condena en la misma prisión por agresión sexual. Baudry había ido al baño que estaba ubicado en un rincón de la celda que compartía con otros 2 detenidos. Al regresar, fue atacado por Cocaign. Según los informes, Cocaign le dijo a Baudry que se lavara las manos, y cuando lo hizo, lo atacó. Cocaign explicó que experimentó una especie de pulsión sexual y una subida de adrenalina que lo llevó a cometer el crimen. Le quitó la ropa a Baudry y lo golpeó repetidamente con los puños y los pies. Luego, Cocaign procedió a darle una decena de golpes más en la espalda, el cuello y el tórax con una tijera y una bolsa de basura antes de ahogarlo durante 5 minutos para asegurarse de que estuviera muerto. Después del crimen, Cocaign decidió preparar una macabra cena. En un momento, sintió el impulso de coger el corazón de su víctima. Utilizó una hoja de afeitar para abrir el pecho de Baudry y tomó lo que creía que era su corazón, aunque luego resultó ser un trozo de pulmón. Cocaign admitió haber comido una parte cruda y cocinado el resto en una sartén con cebollas, todo por curiosidad sobre el sabor de la carne humana. El crimen de Cocaign conmocionó a la opinión pública francesa y generó debates sobre el sistema penitenciario del país, especialmente en lo que respecta a la supervisión de los presos y la atención a su salud mental. Durante el juicio, se discutió ampliamente la responsabilidad penal de Cocaign y su estado mental en el momento del crimen. El juicio también destacó los problemas de sobrepoblación y disfuncionamiento en la prisión de Rouen, donde se produjo el asesinato. La tragedia resaltó las deficiencias en la atención a la salud mental de los prisioneros y las condiciones de vida en las cárceles francesas en general. El veredicto final del jurado se anunció después de que tanto la fiscalía como la defensa presentaran sus argumentos finales. Cocaign fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por su brutal acto, que dejó una cicatriz indeleble en la memoria de la sociedad francesa.